Hola, ¿cómo van? Los circuitos electrónicos no solo se componen de resistencias, hay una gran cantidad de componentes y el objetivo de resolver ejercicios básicos con solo resistencias, como ya hemos visto, es entender el comportamiento de la resistencia y además aprender métodos como mallas, nodos, Thevenin, Norton, etc. Para ir avanzando ahora vamos a incorporar dos elementos pasivos más que son importantes, los condensadores y los inductores. Estos dos no se comportan como las resistencias, pero sí obedecen a las leyes eléctricas, como los métodos de las mallas, nodos y lo demás. Un condensador. La fórmula principal es que la capacitancia es igual a la carga que tenga este dividido entre la unidad de voltaje. Si despejamos lo que es la carga y derivamos, vamos a tener que derivada de la carga sobre el tiempo es igual a la capacitancia por derivada de voltaje sobre el tiempo. Pero al derivar nos damos cuenta de que derivada de la carga respecto del tiempo, o sea la variación de la carga, es la corriente. Así que tenemos que la corriente en el condensador es únicamente la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Si despejamos e integramos la misma ecuación, tenemos lo que es el voltaje en el condensador es una vez entre C, integral de corriente en el condensador, y ya está. En un inductor o en una bobina. En un inductor o en una bobina pasa algo similar, donde nos basamos en la ley de Faraday y en el cálculo de la inductancia de una bobina para obtener la ecuación de que voltaje en la bobina es igual a la L por derivada de la corriente respecto del tiempo. Y si despejamos e integramos otra vez, tenemos que la corriente en la bobina va a ser directamente 1 sobre L, integral del voltaje en la bobina, y ya tenemos todo. Ahora, con estas ecuaciones diferenciales, ya que tienen derivada y integrales, podemos analizar circuitos básicos, pero también hay otro método que se puede utilizar para resolver circuitos con bobinas y condensadores. Ese método se llama aplicar fasores. Los fasores se utilizan en circuitos senoidales o cosenoidales para convertir cada condensador y cada bobina en reactancia. La reactancia se puede entender como la resistencia a la corriente, como una resistencia normal que sabemos, pero que esta depende de la frecuencia y también, ya que es una señal senoidal, puede desfasarla respecto de la original. El desfase ahora entre dos señales se puede entender como cuán adelantado o cuán atrasado en grados está una señal una de otra. Un ejemplo puede ser que si tenemos dos señales, 2 seno de WT y otra señal de 1 seno de WT más 45, las señales tienen el mismo periodo, la misma frecuencia, pero una está adelantada que otra. Es muy fácil saber cuál es el desfase con solo ver cuánto está sumado a la señal, porque son expresiones matemáticas del seno y el coseno. Pero ¿qué pasa si quiero calcular el desfase de dos señales de un circuito X? Que esto pasa mucho en laboratorios cuando medimos con osciloscopios o también en simulaciones, donde solo conocemos el gráfico de las salidas, y para esos casos se puede aplicar la regla de 3, donde el desfase angular, los grados que queremos saber, es igual al desfase temporal, o sea el tiempo que tarda uno de otro, multiplicado por 360 entre el periodo. Consejo: para que el resultado sea más acertado, te recomiendo ajustar el time division, donde puedes medir mucho mejor el tiempo o el periodo. Lo vas moviendo para saber y tener una mejor medición. Bien, vamos a hacer un ejercicio de una fuente con resistencia y condensador y lo vamos a hacer por los dos métodos. Bien, primero vamos a empezar por ecuaciones diferenciales y vamos a decir que aquí tenemos una malla que tiene una corriente y yo quiero averiguar cuánto es el voltaje de la salida. Así que, primero, por definición, yo sé que la corriente del condensador es igual a capacitancia por derivada de voltaje en el condensador respecto del tiempo. Y si yo tengo una malla acá, tengo que empezar a analizar cuál es la corriente que está acá. Si la corriente de acá es I, en este caso la corriente del condensador también es I. Así que es la primera cosa. La segunda cosa es que tengo que saber cuánto es el voltaje que ocasiona esa corriente en sus polos positivos y polos negativos. En este caso, el voltaje del condensador es el mismo del voltaje de la salida, debe ser, y ya está. Es la primera cosa donde generalmente la mayoría tiene muchos problemas, porque si aquí fuera dos nodos, hay que restar el polo positivo con el polo negativo. Como en este caso, por ejemplo, si yo quiero averiguar el voltaje en la resistencia, directamente coloco el polo positivo, que ocasiona porque la corriente está así, con el polo negativo, que sería este. El voltaje de la fuente menos el voltaje de la salida. Y como ya sé cuál es el voltaje de la resistencia, pues esto es igual por ley de Ohm a la corriente que ocasiona esta, multiplicado por la resistencia. Así que despejando directamente tenemos que la corriente es igual a voltaje de la fuente menos voltaje de la salida
dividido entre la resistencia. Pero si se dan de cuenta, yo he aplicado mallas, pero me ha salido algo como si fuera nodos, porque del nodo donde sale es el nodo donde sale es el voltaje de la fuente, la corriente llega al nodo de menos voltaje de la salida y se divide entre la resistencia. Y eso es el primer punto. Generalmente se tiene la mala idea de que si tú aplicas mallas, solo puedes utilizar los métodos de mallas o no puedes aplicar nodos. Si has aplicado lo que es superposición, o si has aplicado Thevenin, si has aplicado Norton, todo se aplica. Y los condensadores, y aunque no respeten lo que es la parte de las ecuaciones de la ley de Ohm, porque es solo para resistencia, sí van a respetar esas normas de la parte de la electricidad. Así que son métodos, entonces no tengas mucho problema en aplicar todos los métodos que tú quieras. En este caso, nos hemos, por el mismo análisis, por la ley de Ohm, hemos sacado lo mismo que es que el voltaje de donde sale a donde llega entre la resistencia. Bien, igualando estas dos cosas, ya que tenemos de I y de I, vamos a tener al final una ecuación diferencial de que RC por la derivada de voltaje de la salida respecto del tiempo más voltaje en la salida menos voltaje de la fuente es igual a 0. Esto es una ecuación diferencial y hay que entender que se tiene que resolver por cálculo. Así que primero vamos a colocar dos ejemplos, que es caso 1 y caso 2. El caso 1 y caso 2 es que si tenemos un voltaje continuo y si tenemos un voltaje alterno, ¿qué pasaría? En este caso vamos a colocar datos, porque con datos hay que resolverlo. En este caso sería que si yo tengo una fuente de 1 voltio, una resistencia de 1 ohmio y un capacitor de 1 faradio. Y ya está. La ecuación me queda así. Y si yo tengo una fuente alterna, yo tengo lo que es un voltaje pico de 1 multiplicado por una frecuencia angular de 1 radian sobre segundo, que es este dentro, sin desfase que está dentro. Ya vamos a hablar de esto. Y la ecuación me queda así. Y esto se resuelve por cálculo. Una vez que ya tenemos lo que es la parte de esto, se resuelve por cálculo. Pero yo de aquí directamente te estoy mostrando las respuestas. Y las respuestas sale que el voltaje es igual a menos E, el número neperiano, menos T, menos la constante, o sea la condición inicial que ha nacido al resolver todo esto, más 1. Y el otro sale que es la combinación de un seno de T dividido entre 2, menos el coseno de T dividido entre 2, más C a la menos E, menos a la T. Y ya. Pero yo, ¿de dónde he sacado esto? Pues por cualquier método se puede resolver. Pero, ya que esto no es un video para que yo explicarte cálculo y complicarte más la vida, esto simplemente yo lo he hecho con Symbolab. Symbolab es una página donde tú puedes resolver varias cosas, incluso tiene aplicaciones en Android. Y yo coloco los datos, como puedes ver así, en la imagen. Y al final me ha dado el resultado y yo aquí lo tengo. Y también puedes estar en la parte de la aplicación gráfica que te va a ayudar para interpretar. En este caso, los dos resultados significan de la siguiente manera. Que el voltaje, cuando es voltaje continuo, se empieza a cargar y cargar y cargar y cargar hasta cierto punto, hasta que se estabiliza al voltaje de 1 voltio. Mientras que si fuera alterna, esto empieza desde un punto y se empieza a estabilizar básicamente. Hay una parte en la cual el condensador se empieza a estabilizar y hay una parte en la cual ya está estabilizada. Hay una parte en la cual acá está sin estabilizar lo que es el voltaje de la salida y se empieza a estabilizar después con lo que es un seno constante. Ahora vamos a resolver por fasores. Por fasores, ¿cómo se resolvería esto? Como ya te expliqué, hay un formulario y todo esto y hay que convertir cada cosa en reactancia y hay que convertir también las fuentes en su forma polar y binómica y todo eso. Así que, por ejemplo, en este caso, por fórmula directamente tenemos que es 1 sobre J omega C, 1 entre J, porque nos estamos dando el mismo caso. Va a ser de una frecuencia de 1 con voltaje de pico 1. Así que la frecuencia es 1, condensador es 1, por lo tanto es 1 sobre J. Ahora, el J significa álgebra compleja y aquí hay otro problema que generalmente la mayoría tiene muchos problemas en esto. Que ahora, ya que aplicamos fasores, tenemos que trabajar con números complejos, álgebra compleja. Y J significa que es raíz de menos 1. Es algo que no se puede explicar en la álgebra normal. En los números reales no se puede explicar esto. Pero con la álgebra se puede explicar. Aquí que tenemos que multiplicando por J, queremos aquí arriba tenemos J.
y j por j nos da j cuadrado. J cuadrado significa raíz de menos 1 al cuadrado, por lo tanto raíz con raíz se va y nos queda menos 1, así que al final se vuelve menos j. Pero yo, como digo, yo quiero facilitarles más las cosas, y cada vez que vean así y no haya ninguna sumatoria y nada de eso, se puede subir directamente la parte del j o puede bajar el j cambiando de signo. Si aquí era j, sube arriba cambiando de signo y ya está. La parte de la fuente se transforma a lo que era de un voltaje de pico 1 con omega, se vuelve directamente 1 con desfase de 0, porque ya saben que aquí no tiene desfase. Si fuera la parte de resistencia con reactancia, en este caso, imagínense que solo es resistencia, lo que pasa es que tienen que calcularlo por un divisor de voltaje, y el divisor de voltaje se hace de la siguiente manera. Pues, el voltaje que vamos a tener acá va a ser igual al voltaje de la fuente, o sea, el voltaje que ocasiona todo esto, multiplicado por la resistencia de abajo o la reactancia de abajo, que sería XC, en este caso, que es menos J, sobre dividido en la sumatoria de las dos resistencias o todas las resistencias que hay ahí. En este caso sería 1 más menos J. Ahora vamos a colocar directamente dos cosas importantes, que es este símbolo de desfase de 0 y todo eso. Hay dos maneras de representar un número complejo, y también hay dos maneras las cuales tienen que entender. Un número complejo se puede representar de la forma binómica o se puede representar de la forma polar. Bien, se puede representar, por ejemplo, como una parte de como un vector, que sería la parte polar, o sea, una magnitud con un ángulo. O bien se puede representar en dos partes, que la parte A sería la parte real y la parte B sería la parte imaginaria. Y depende de estos van a tener diferentes ángulos y todo eso. Así que solo hay que entender eso. Ahora, ya que tenemos el concepto fundamental, si esto es 1 con ángulo 0, podemos decir que esto es 1, porque no tiene ningún grado en el ángulo, no se traspasa en la parte imaginaria, así que sería directamente un 1. Por lo tanto, 1 por menos j y ya está. Y al final lo queremos que es 1 menos j y ya está, a la parte de abajo. Ahora, este menos j se va a transformar a su forma polar, o sea, ¿cuál sería su equivalente si fuera un vector? Imagínenlo así, sería menos j. Por lo tanto, por eso coloco esto. Ahora aquí, ya que tenemos 1 menos j, directamente, como hacíamos vectores en lo que es la parte de cualquier álgebra, podemos calcular la parte de su magnitud y cuánto es su ángulo. En su caso, este sería 1 al cuadrado más la parte imaginaria menos 1 al cuadrado, y la parte de su ángulo sería al cotangente de menos 1 entre 1. Y al final me da pues que es raíz de 2 y el ángulo me da que es menos 45. ¿Para qué hemos convertido todo esto? Hemos convertido primero porque no podemos operar de esta manera. No puedo operar dos números complejos de esta manera así. Así que la mejor manera que encuentro sería directamente convertirlo a polar, y directamente en polar tengo la ventaja de que se pueden restar el ángulo y las magnitudes, sus amplitudes, se pueden dividir directamente. Así que me da que es 1 sobre raíz de 2 menos 90 menos 45, o sea, porque la parte de arriba se resta con la parte de abajo. Así que me da que es 1, el resultado me da 1 sobre raíz de 2 con un desfase de 45. Ahora, ya que hemos convertido el seno en un polar, del polar tenemos que convertir a lo que es un seno. Así que el resultado nos da que es magnitud de 1 raíz de 2 por el seno de 1t menos 45 grados. Ahora puedes notar que el resultado de acá no se parece a la parte de que hemos hecho aquí por el Symbolab. O sea, porque era seno de t dividido entre 2 menos coseno de t dividido entre 2. No se parece. Pero esto es matemática, se tiene que parecer. O sea, ¿para qué estamos usando dos métodos si me va a dar diferente? Esto lo hace Symbolab en sí. Me ha mostrado la respuesta en dos partes de un seno y un coseno. Esta respuesta con desfase se puede convertir a la parte de una sumatoria de un seno con un coseno muy fácilmente, porque no es complicado.
Pero también le he dejado aquí en las publicaciones de la página y siempre he dejado lo que es la parte de cómo convertir de aquí a aquí. Y cómo convertir también, si es una sumatoria, en una parte de un desfase. Porque tal vez tú quieras resolver ejercicios y vas a tener la necesidad de hacerlo por Symbolab para evitarte todo el cálculo de todas esas cosas y quieras saber cuánto es su desfase. Así que simplemente aplicas las fórmulas que aquí te da. Por ejemplo, aquí tengo que calcular cuánto es A y cuánto es B, y eso directamente va a ser lo que va a tener el seno y el coseno aquí. En este caso yo hice lo mismo. En este caso sería amplitud por el coseno de 45 y amplitud por el seno de 45, y me va a dar el A y el B. Así que convirtiendo directamente, no me alargo mucho en esto, voy a tener que la respuesta de que 1 raíz de 2 seno de t menos 45 es igual a seno de t dividido entre 2 menos coseno de t dividido entre 2. Y el gráfico me sale esto. Me sale que es un seno, obviamente está un poco desfasado, pero sigue siendo un seno. Aquí, en el resultado principal, puedes notar que tenemos exactamente lo mismo. Tenemos un seno que está desfasado desde el principio, pero en su punto inicial hay una parte que se está empezando a estabilizar. Y esa es la gran diferencia. La gran diferencia del método de ecuaciones diferenciales es que aquí tenemos la respuesta total del tiempo, o sea, desde el tiempo inicial, y que en el método de los fasores tenemos una respuesta que es la respuesta correcta, pero inicialmente no tenemos la parte de la estabilización, cuando se empieza a estabilizar. Y eso se llama, por ejemplo, esta parte, también con el condensador acá. Esta es la parte en la cual el condensador se empieza a cargar. Eso se llama la parte de estabilización, se empieza a estabilizar. Y es la parte de estado transitorio. Y esta parte, cuando ya está en 1 constante y para siempre, se llama estado permanente. Pues respuesta forzada, también lo llaman así. Aquí es lo mismo. La parte del estado transitorio es este pequeño. Y cuando se empieza a estabilizar, es el estado permanente. Y por definición aquí claritamente puedes notar que el estado transitorio es muy pequeño. O sea, es una fracción, es un pequeño momento de tiempo en el cual se empieza a estabilizar todo el circuito, la corriente y el voltaje. Pero en el resultado, lo más importante generalmente es el estado permanente, porque como dice su nombre, es el tiempo en el cual va a estar para siempre así, constantemente en ese voltaje o en esa corriente. Bien, ahora para terminar vamos a hacer el caso 1, cuando si fuera una constante, si fuera un voltaje continuo, la fuente de acá, de 1 voltio. Si fuera de 1 voltio, en este caso no tenemos lo que es la parte de una frecuencia, o sea, la frecuencia es 0. Por lo tanto, por la definición de fasores, tenemos que es 1 sobre 0, cualquier cosa multiplicado por 0 es 0, así que tenemos 1 entre 0 y ya está. 1 entre 0 es infinito. Y en infinito, si lo interpretamos bien, vamos a entender que es un circuito abierto, o sea, una impedancia tan grande que aquí no pasa corriente. O sea, la corriente es literalmente 0. Por eso podemos notar que es un circuito abierto. Ahora, yo las primeras veces que yo he visto algo así y me decían cuál es el voltaje, yo tenía mucha duda, porque decía, aquí está abierto, ¿cómo calculo cuál es el voltaje? Pues se puede interpretar por matemáticas simplemente así. Si tenemos la malla y aquí tenemos una resistencia tan grande y no pienses tanto en eso, tenemos una corriente que es igual a 0, literalmente 0, o sea, no hay corriente. O si es circuito abierto, no hay corriente tampoco. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje que vamos a tener acá? Pues por nodos de vuelta, punto positivo, punto negativo, o sea, 1 menos el voltaje de acá, dividido entre la resistencia. Dejando directamente tenemos que el voltaje va a ser el mismo que tenemos acá. Es el mismo. Y eso te puede dejar la interpretación de que sí o sí, cuando tú tengas un circuito así y hay un elemento colgante, porque este es un elemento colgante, y quieras saber cuál es el voltaje, va a ser el mismo que tenga acá. Y no importa qué valor de resistencia tenga, si este fuera un K, si este fuera un mega,
Ahora, gráficamente puedes notar que es fácil, es un voltio y se queda así constante en el tiempo. Pero también, si analizamos con el anterior ejercicio, podemos notar que es esto, que se empieza a cargar y el estado permanente es 1 y ahí se queda quieto. Y es lo mismo que hemos hecho con la parte de lo que es el fasor de acá. Aquí tenemos una senoidal desfasada. Aquí también teníamos una señal desfasada, pero no teníamos la parte del estado transitorio. Eso es todo para este video. Seguramente haremos una segunda parte con ejemplos básicos y comparando cómo resolver circuitos con bobinas y condensadores. Chau, chau, chau. Aunque del amor ya nada quería, y ahora muero porque seas mía.